Buenos días, soy Alexander y hoy os voy a dar unos consejos para elegir una máquina doméstica de coser. Este vídeo puede serte útil si estás empezando a coser y no quieres gastarte en la máquina más dinero del necesario. La primera cosa en la que te tienes que fijar es el enhebrador de la aguja, porque es una parte importantísima a la hora de trabajar. En mi caso tengo este enhebrador, pero podría ser cualquier otro. Para la gente que está empezando, conviene que la máquina tenga un regulador de velocidad para no tener que regularla a pedal, porque puedes tener un despiste como que se te mueva la costura hacia algún lado o lo que sea y se te complica todo. Además, eso suele pasar en el momento más inoportuno. Las velocidades se suelen representar de varias formas. Aquí las han representado en forma de flechitas, pero a veces ponen una tortuga y un conejo, por ejemplo. Esto os permite regular la velocidad independientemente de la fuerza con la que apretéis el pedal. Podéis poner el regulador al mínimo para que, aunque apretéis el pedal hasta el fondo, la máquina cosa despacito y con cuidado. Si lo ponéis a velocidad rápida, pues ya se puede ir más rápido. También debéis fijaros en el peso que tiene la máquina de coser. Al menos tiene que pesar unos 8 kilos. Cuanto más pese, mejor, porque eso significa que hay más piezas metálicas dentro de la máquina. Si la máquina pesa poco y encima cose silenciosamente, eso quiere decir que tiene piezas de plástico, y lo que suele pasar con esas piezas es que la mayoría de veces no se pueden reparar. Cuanto más pese la máquina, mejor, porque ni se os moverá ni tampoco dará botes en la mesa, al contrario que las máquinas menos pesadas que tienden a moverse. Así que os recomiendo que comprobéis el peso antes de compraros la máquina. Además, os recomendaría que la máquina tuviese un sistema para coser los botones. Os aconsejo escoger una máquina que lo haga automáticamente, porque es mucho más fácil y cómodo. Si os compráis una de esas, tendréis una maquinita como esta, en la que le podéis poner un botón, y la máquina ya hará el ojal a la medida del botón. Esta patita es bastante fácil de poner. Y de esta forma la máquina cose el ojal automáticamente. También hay máquinas semiautomáticas que hacen esto, pero son mucho más complicadas y os hará falta más tiempo. También hay máquinas semiautomáticas que hacen esto, pero son mucho más complicadas y necesitaréis más tiempo para este proceso. Tendríais que hacer un lado, después el otro, después los refuerzos. No es muy complicado, pero si lo hace automáticamente es un trabajo que te ahorras. Muchas veces me preguntan si es mejor que tenga un panel electrónico o mecánico. A mí me parece que es mucho mejor el mecánico porque tiene muchas menos piezas que se pueden romper o quemarse. A veces se queman algunas piezas y son bastante caras de cambiar. Por eso creo que es mejor uno mecánico. Las máquinas mecánicas tienen las mismas funciones que las electrónicas, solo que en vez de darle a los botones, tienes que trabajar manualmente con bobinas. Así que os recomiendo una máquina que tenga un panel mecánico. También es muy recomendable prestar atención a esta parte de la máquina, al brazo libre. En esta parte se puede coser una manga, un cuello o algo así. Además, en estos brazos suelen estar los compartimentos para guardar piezas varias, como los pies prensatelas, por ejemplo. Me suelen preguntar también sobre el canillero debajo, si es mejor que sea horizontal o vertical. Pues os digo que no hay una respuesta concreta, porque cada tipo de canillero tiene sus más y sus menos. Por ejemplo, aquí tenemos un canillero horizontal.
Удобство в нем. То, что шпульку легко заправить, поставить. Ее туда опустили. Lo bueno de este canillero es que resulta fácil de ponerle la bobina. La pones y llevas el hilo por aquí, no hace falta sacar el portabobinas y meterlo de nuevo. Este canillero es más silencioso y hace un zigzag más ancho. Также это челночное устройство более тихое, дает преимущество при более широком зигзаге. Lo malo que tiene es que esta parte de plástico se daña y hace falta cambiarla a menudo, y no suelen ser baratas, ¿eh? При поломке игл тоже страдает. Она часто бывает побитая, y ее приходится менять. Замена ее. Si miramos el canillero vertical, veis que es de metal y da mayor confianza. Y mucho más cuando tienes que coser telas gruesas o meterle al bajo de un vaquero, por ejemplo. Los inconvenientes son que el zigzag es menos ancho. Pero igualmente no es demasiado común utilizar un zigzag de más de 7 milímetros, así que tampoco es necesario. Además, hace más ruido y tienes que ponerlo en la caja de bobinas. En hacerlo se tarda un segundo, vamos, pero a algunas personas les da pereza. Para mí, personalmente, lo mejor es que el canillero vertical sea metálico, porque es más fácil de regular, y si se rompe una aguja y raya el canillero, se puede arreglar fácilmente. Lo único en lo que no os recomiendo que os fijéis es en la potencia de la máquina. Pueden poner en la tienda que la máquina tiene 45 vatios, 60. Pero cuando la abres, el motor tiene otra potencia distinta. Así que no le prestéis atención a eso. Para trabajar os bastará con cualquier potencia que tenga. De todas formas, no vais a estar trabajando con una máquina doméstica desde la mañana hasta la noche. Ninguna máquina doméstica está pensada para hacer eso. Tampoco tenéis que prestarle demasiada atención a la cantidad de operaciones que os ofrezca una máquina. Con las básicas os servirá para poder trabajar, a no ser que queráis la máquina para algo súper específico. Entonces sí que tendréis que elegir una concreta que os sirva para lo que necesitéis. Tampoco debéis prestarle atención a la cantidad de patitas prensatela que tenga la máquina. Porque puede ser que pagues de más por la patita prensatela y después utilices una, dos o como máximo 3. Para empezar a trabajar solo hace falta un prensatelas básico. Y si necesitáis más, los podéis comprar en cualquier tienda o en AliExpress. Ahora os voy a hablar sobre marcas de máquinas de coser. A mí, personalmente, me gustan las de la marca Janome, aunque sé que hay mucha gente que no coincide conmigo. Es una marca buena, de confianza, y la relación calidad-precio es la adecuada. Juki también es una buena marca, pero es más cara. Así que yo os recomiendo la marca Janome, porque las funcionalidades, el peso y las demás cosas las podéis elegir vosotros. También os quiero decir que el precio no es lo más importante en una máquina de coser. No hace falta que cueste 300 o 400 euros. Una máquina de 90 o de 100 euros puede serviros igual de bien. Además, os recomiendo que cuando vayáis a comprar la máquina de coser os llevéis tela e hilos
y la probéis en la tienda. Así veréis cómo cose. ну, может, даже и ниточки, и пойти в магазин и попробовать. No escojáis una máquina simplemente porque las reseñas de internet son buenas, Просто porque muchas veces las reseñas de internet no son reales. потому что не всегда отзывы соответствуют реальности. Espero que os hayan servido mis consejos y que os compréis una máquina de coser И вы fantástica. не будете совершать No paguéis de más por una máquina que no vale la pena. при покупке, особенно первой своей машинки. Os deseo mucha suerte. Con vosotros he estado yo, С вами был Alexander. Александр. Adiós a todos. Удачи!